Hola, estimados estudiantes, ¿cómo están? Me da una alegría una vez más estar en contacto con ustedes para llevarles una clase más y en esta ocasión les traigo una clase de estadística, ¿de acuerdo? Vamos a ver, ¿en qué consiste la estadística? La estadística, a ver, es una rama de la matemática que nos provee de un conjunto de métodos, pautas y procedimientos para la recolección, análisis, representación e interpretación de datos con la finalidad de tomar decisiones y estimar predicciones. Entre los ejemplos que podemos dar, por ejemplo, es analizar las exportaciones de café del Perú hacia Europa durante los 5 últimos años. También podemos analizar las causas de accidentes de tránsito en la ciudad de Lima por mes y por año. Podemos, por ejemplo, también estudiar la tasa de natalidad de los niños en cada año o en un periodo de tiempo. Por ejemplo, la tasa de desempleo y así, ¿no es cierto? Entonces la estadística nos brinda las herramientas para estudiar o analizar ese conjunto de datos. ¿De acuerdo? Pero adicionalmente, la estadística tiene en cuenta varios aspectos o varios conceptos. Entonces, veamos algunos conceptos adicionales. Por ejemplo, el concepto de población, ¿de acuerdo? Ya que la estadística trabaja sobre un conjunto de datos, entonces a ese conjunto de datos que se extrae de una población. Entonces la población viene a ser el conjunto sobre el que estamos interesados en obtener información para establecer conclusiones. Normalmente es demasiado grande para poder abarcarlo una población. ¿De acuerdo? Por ejemplo, acá tenemos la población humana, ¿no es cierto? Es demasiado extensa como población. Por ejemplo, la población de pingüinos que existe, ¿no? También es demasiado extensa. Entonces, por ello, es que decimos que es demasiado grande para abarcarlo como población, pero el objeto de estudio está en la población, ¿de acuerdo? Pero en tal caso, como no se puede abarcar, lo que se hace es tomar una muestra. Entonces, surge el concepto de muestra, ¿no? Entonces, ¿qué es una muestra? La muestra tendría que ser una pequeña porción, o en otras palabras, es un conjunto, es un subconjunto de la población al que tenemos acceso y sobre el que realmente hacemos las observaciones o las mediciones. Por lo tanto, la muestra deberá ser representativa. De acuerdo, entonces esta es una característica importante que se tiene que tener en cuenta la muestra. Si la muestra no representa a la población, el estudio, digamos, no reflejaría una verdadera realidad, ¿no es cierto? Entonces, eso es importante que se tenga en cuenta. Entonces, una característica importante de la muestra es que sea representativa de la población. En este caso, por ejemplo, si queremos estudiar a la población humana, se tiene que tomar solamente una pequeña porción, de acuerdo que represente a todos, a toda la población humana, ¿no es cierto? Por ejemplo, si queremos estudiar a los pingüinos, tomaremos solamente un grupo de pingüinos, ¿no es cierto? Entonces, eso vendría a ser la muestra. Muy bien, entonces ahora pasemos a otros conceptos adicionales. Hasta ahora estamos viendo el concepto de población, el concepto de muestra y a continuación veamos el concepto de variables, ¿de acuerdo? Entonces, que vamos a definir qué cosa es una variable o en qué consiste. Entonces, veamos, a ver, una variable es una característica observable que varía entre los diferentes individuos de una población. Es decir, que una variable es aquella característica que se va a observar en los integrantes de aquella población. Por lo tanto, la información que disponemos de cada individuo es resumida en variables, ¿de acuerdo? Entonces, variable va a ser el objeto de estudio. Ahora, las variables son de diversos tipos, ¿no? Y veamos entonces de cuántos tipos son, ¿ya? A ver, nos encontramos que los tipos de variables son dos, variable cualitativa y variable cuantitativa o numérica, ¿de acuerdo? Siendo dos variables o dos tipos de variables, veamos en qué consiste la variable cualitativa. Bien, sus valores o modalidades no se pueden asociar naturalmente a un número, no se pueden hacer operaciones algebraicas con ellos. Por ejemplo, hablamos de las profesiones, ¿no es cierto? Las profesiones o de los oficios, ¿no? Profesiones, por ejemplo, abogado, médico,
profesor, ingeniero, ¿no es cierto? Entonces, y no se pueden hacer operaciones con esos nombres, ¿no es cierto? Igual, si hacemos, pretendemos hacer operaciones algebraicas con las ramas técnicas, también no se puede, ¿cierto? Entonces, esas son variables cualitativas, ¿de acuerdo? Que expresan una cualidad de la variable. Pero las variables cualitativas también son de dos tipos, y son nominales y son ordinales. Nominales cuando nombran, ¿no es cierto? ¿Ya? Y ordinales cuando reflejan un orden. Ejemplo, a ver, nominales, sus valores no se pueden ordenar, ¿de acuerdo? Como el sexo, el grupo sanguíneo, la religión, nacionalidad, fumar. Entonces, cuando digo que no se pueden ordenar, por ejemplo, en el sexo, ¿quién es primero? ¿El hombre o la mujer? No podemos definir eso. Por ejemplo, el grupo sanguíneo, ¿quién es primero? ¿Quién es segundo? Tampoco, ¿no? La religión, ¿cuál es la religión primera, segunda? Tampoco, ¿no? Entonces, esa es la idea que nos da las variables cualitativas nominales. Y luego veamos las ordinales. Sus valores sí se pueden ordenar porque viene de orden, ¿cierto? Por ejemplo, la mejoría a un tratamiento, ¿no es cierto? Está yendo de un nivel, digamos que necesita recuperación a un nivel bueno, ¿no es cierto? Donde está bueno. Ya, el orden de mérito, por ejemplo, primer puesto, segundo puesto, la intensidad de calor, ¿no es cierto? Esos son lo que se pueden ordenar, ¿no es cierto? De menor a mayor. Y luego veamos las cuantitativas o numéricas. A ver, sus valores son numéricos, dice, ¿no? Tiene sentido hacer operaciones algebraicas con ellos. Entonces, estas también son de dos tipos. Y estas son discretas y continuas. Las discretas, a ver, se utiliza para contar, ¿de acuerdo? Y se representa con números enteros. Por ejemplo, el número de alumnos, ¿de acuerdo? El número de alumnos es una variable cuantitativa discreta. El número de candidatos, por ejemplo, a las elecciones, el número de vehículos y así, el número de alumnos, el número de maestros, ¿no es cierto? Entonces, todas esas son variables cuantitativas discretas. ¿De acuerdo? Ahora veamos en qué consisten las variables cuantitativas continuas. Ya, se puede, o ellas se utilizan para medir y pueden ser representados con números decimales. Por ejemplo, la altura, la talla de las personas, el peso de las personas, por ejemplo, la temperatura, la presión ocular, todo eso, ¿ve? Entonces, tenemos aquí, digamos, un esquema completo de lo que son las variables. Espero que esto les sirva, chicos. Esto es, digamos, en resumen, lo que trata la estadística, ¿de acuerdo? Entonces, dicho esto, estimados estudiantes, les invito a que se suscriban a mi canal. Si necesitan ayuda, llamen acá al WhatsApp para brindarte el apoyo y la ayuda necesaria, ¿no? Con el programa C++ y tu profesor Gilmer Ayala Rodríguez. Muchas gracias y hasta otra ocasión será.